Paz y bien, hermanos. Emaús, Jesús resucitado en la fracción del pan. Homilía para el domingo tercero de Pascua, este año, en el ciclo A, escuchando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que tenéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo eso ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hermanos, estamos plenamente inmersos en el tiempo pascual, 50 días de Pascua, de resurrección a Pentecostés, que este año es el 8 de junio. 7 semanas para el cristiano, el tiempo más rico y bello del año. Estas 7 semanas se organizan en este tiempo. Estos primeros domingos de Pascua, la liturgia de la misa nos invita a contemplar alguna de las apariciones
de Jesús a sus discípulos. Hoy, el tercer domingo de Pascua, vamos a contemplar la aparición de Jesús a los dos discípulos de Emaús. Como acabamos de escuchar en el Evangelio de San Lucas, el cuarto domingo, todos el buen pastor. Jesús resucitado es el pastor que guía y conduce a su iglesia. Y los 3 domingos siguientes escuchamos a Jesús en aquellas palabras de despedida después de la última cena. Historia de los discípulos de Emaús que han estado en Jerusalén en las fiestas de Pascua, y esta tarde del domingo, es decir, el primer día de la semana para los judíos, vuelven a su aldea muy desanimados, sin saber qué pensar de todo lo que han sufrido. El relato de San Lucas es profundamente sugestivo en todos y cada uno de sus elementos. Esta caminata de 11 kilómetros de Jerusalén a la aldea termina en una mesa y en la bendición de Dios sobre el pan. Vamos a considerarla como un camino espiritual del mundo. Es un camino que comienza en el desconcierto y culmina en la alegría y en la felicidad que se da al reconocer a Jesús en la fracción del pan. ¿Acaso podamos ver los momentos de un camino que nosotros mismos estamos recorriendo en este momento de la vida? Se trata de 2 discípulos de Jesús que vuelven de la Pascua judía. Uno se llama Cleofás, a otro la tradición le ha dado el nombre de Simón. Vuelven de Jerusalén, son discípulos del Maestro, no se han retirado, no han sido traidores, no. Están sintiendo lo que ha pasado como una derrota. Viven en la oscuridad y en la tristeza y en la preocupación. No saben en qué va a terminar todo esto. En la vida espiritual esto se llama la noche oscura, por la que tenemos que pasar. Si no se les hubiera aparecido Jesús, imaginamos qué escena más triste habría sido aquella y cómo pronto se habrían ido a acostar para olvidar las penas. Unas personas aquí se encuentran prisioneras de su propio dolor y pocas ganas o ninguna tienen para hacer otra cosa que no sea lamentarse del fracaso ocurrido. Jesús entra en acción como un peregrino más, como un amigo desconocido, que a lo mejor está con nosotros sin darnos cuenta. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Jesús quiere oír de los propios labios de ellos qué es lo que les pasa, porque así ocurre. Jesús quiere oír de mis propios labios lo que a mí me pasa. Y aquí San Lucas introduce una frase de los discípulos que nos hace sonreír. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Jesús era el único que sabía toda la verdad. Mas para aquellos discípulos, al contrario, era el único que no se había enterado. Y aquí comenzó el milagro. Una catequesis amistosa, con tal amabilidad, con tal convencimiento, con tanto entusiasmo, que por momentos iba cambiando todo el panorama interior, al ritmo de las palabras de Jesús, al eco que producía en ellos las palabras de la Escritura que Jesús les iba explicando. Los nubarrones se deshacían, amanecía el cielo sereno y brotaba una alegría que era como una fuente nueva en su corazón. Y cuando el amigo desconocido quería
irse adelante a su destino, ellos le agarraron del brazo con confianza y le dijeron: no te puedes marchar, tienes que cenar con nosotros, tenemos mesa y cama para ti, quédate con nosotros. Jesús estaba esperando esta invitación, porque Él está esperando que le invitemos, que yo le invite a mi casa. De pronto el relato mismo se ha transfigurado, como el rostro de Jesús, porque ya no sabemos si estamos hablando de una cena de amigos o de la Eucaristía. Lo habían reconocido al partir el pan, dice el texto sagrado. Estas palabras no son palabras de una cena, sino de la Eucaristía. Estas palabras nos están diciendo que el encuentro con Jesús en la Eucaristía es la mayor dicha que podemos tener en esta vida, hermanos. Y al instante se levantaron y corrieron a comunicar como testigos la noticia. Jesús dijo una vez que en el cielo seremos hijos de la resurrección, pues estos nuevos apóstoles ya son hijos de la resurrección. Señor Jesús, enséñanos una cosa: que estás viviente y resucitado en la Eucaristía y que cada comunión es una aparición del resucitado.